Muy buenas tardes y muy buenas noches a los amigos suscritos desde España. Muy buenas tardes a los amigos aquí a este lado del charco, en América. Para ustedes, desde la Casa Histórica Gualongo y Quesada, desde la ciudad de Villavicencio, cálida Puerta del Llano colombiano, capital del departamento del Meta, hoy 1 de noviembre del 2020. Para ustedes tengo la historia prometida de la batalla de La Guaira de 1743, donde Juan de Zuluaga y Bartolomé de Urbizos serán los héroes que con menos de 24 hombres resistirán más de 2 meses el rescate a Chagua y de los indios de Coro en la actual Venezuela de 1743, donde tendrán dos batallas, una en La Guaira y la otra en Portobelo contra el general Charles Owl, que será el que reemplazará al famoso Edward Vernon después de sus dos derrotas, una en Cartagena de Indias de 1741 y la otra en 1741 en Santiago de Cuba, en el Morro de Santiago, por las tropas negras. Esta espero que sea una de las historias que les fascine, les apasione y les agrade. Deseo de corazón contar la historia de la forma mejor y mejor contada. La batalla comenzará el 2 de febrero de 1743 al mando británico, llegado las provisiones al famoso Port Royal en Jamaica. Los ingleses utilizarán la isla holandesa de Curazao para reclutar 500 mercenarios más, y con estos hombres, con un ejército de casi 4.500 hombres, atacar el puerto español de La Guaira. Para los amigos que no son venezolanos, como yo que no lo soy, pero pues busco siempre la información y narrar lo mejor posible, se dice o cuenta incluso una canción que cantaba por ahí el señor Jorge Alfredo Sadel en 1900, después de 1950, de Caracas, de la bella ciudad de Caracas, que está rodeada por una guirnalda de cerros. ¿Esto qué quiere decir? Que Caracas está en la olla de la afluencia de una cuenca hidrográfica, pero esto hace que no tenga un camino directo hacia el mar. Está al nororiente de Venezuela, y el puerto que mira hacia el mar cerca a la ciudad de Caracas se llama La Guaira. Por eso los ingleses escogerán este puerto, La Guaira, para atacarlo, y este tenía un camino directo a Caracas que llevaría pues a la captura general de la ciudad de Caracas, que era el objetivo que querían los británicos. Pues los ingleses querían, como ya sabemos, estrangular la economía española en la famosa Guerra de Asiento de 1739 a 1748. Su objetivo era romper los virreinatos españoles o conseguir una provincia española donde los españoles tuvieran que pagar una gran cantidad de indemnización por la vuelta a estas tierras, y este sería un varapalos para la hacienda británica, a pesar de conseguir ataques sobre la bahía de Chartres en la Luisiana, que pasaría en esos momentos a ser española, y la famosa destrucción del puerto español sobre la Capitanía General y el Virreinato sobre la Capitanía General del Virreinato de la Nueva Granada en la actual Panamá, saqueada por los británicos en 1740, donde una batalla que duraría apenas 2 horas ensalzaría la famosa figura de Sir Edward Vernon, donde los británicos harían una cena en acción de gracias al general británico Sir Edward Vernon, y compondrían su famoso Rule Britannia y el God Save Our Queen, Dios salve a la reina. Después de los dos fracasos, de los dos parapalos que tiene este héroe británico, uno frente al manco, cojo y tuerto Ancamos, Blas de Lezo les da una terrible paliza con más de 18.000 muertos al ejército británico, y perderá también 2.000 hombres o 2.500 hombres frente a las costas de Cuba. Y esto hará que estas personas terminen llevando una vida poco tranquila. Entonces, en reemplazo de sus dos varapalos que sufre y haber perdido más de 20.000 hombres apenas en 2 expediciones, los británicos, con el miedo de que se repita una derrota de semejantes dimensiones como la sufría en Cartagena de Indias,
deciden relegar a Edward Vernon y esconderlo, y ante eso ponen a Sir Charles Owl y a Charles Snow, que son dos comandantes británicos, a capitanear las próximas actividades británicas sobre la flota española. Una será, podrán tomarse un barco español con procedente de 1.000.000 de euros de América, que será también ensalzado para la figura de Charles Snow, que después terminará en la Cámara de los Grandes en el Imperio Británico. Pero después de esa consigna, intentará atacar el puerto al norte de Venezuela, de la ciudad al norte de Caracas, de la ciudad de La Guaira, donde un ejército que llegaría apenas con 24 o 28 hombres a resistir el ataque de más de 4.500 hombres y el rescate magnífico de las tropas indias de Coro y del resguardo indígena de Caribabare, que será hoy actualmente en la Colombia, en lo que hoy llamaríamos el departamento del Bichada y el otro el departamento del Casanare. Estas tropas, en su mayoría mestizos e indios, que se sentían 100% españoles, van al rescate de los sitiados en La Guaira, y los ingleses, para torpedear un poco más y tener un poco más de envilo a las tropas españolas, en la ciudad actual o el pueblo actual de Borburata, en el estado de Carabobo, en Venezuela, a 8 kilómetros de la ciudad de Puerto Cabello, los ingleses pondrán en vilo a las tropas españolas sin saber a cuál van a atacar, y esto creará un gran problema en las poblaciones. Y para esto el general Juan de Zuluaga mandará rescate o auxilio a San José de Cumaná, a Puerto Cabello, a la ciudad de Maracaibo y al resto de provincias que estaban dentro de la Capitanía General del Virreinato de la Nueva Granada, debido a que Venezuela ya era una capitanía dentro del Virreinato de la Nueva Granada. Las únicas que respondieron rápidamente fue San José de Cumaná, en la costa nororiental venezolana, y la otra que respondería serían los indios de Achaguas de la reserva de Caribabare, que era una misión religiosa que tenía lo que hoy comprende actualmente entre el departamento de Bichada y Casanare. Responderían al rescate de las dos ciudades españolas de Puerto Cabello y La Guaira, llevando 300 hombres entre estos soldados, y también después llegarían a la ciudad de Maracaibo, en el lago Maracaibo, a Gibraltar, en Venezuela, no Gibraltar España, sino Gibraltar en Venezuela, que queda al finalizar el Golfo de Maracaibo, y después de allá saldrían partiendo por el camino que habían hecho los españoles por mar, o por la costa, no por el mar, discúlpeme, tengo derecho a equivocarme, por el mar, por la costa venezolana, hasta Puerto Cabello, y descubrirían con asombro que los ingleses, su objetivo principal, que era el que Juan de Zuluaga había provisto, era tomar La Guaira para atacar rápidamente, reaprovisionarse desde La Guaira y atacar desde ahí la capital de la Capitanía General de Venezuela, la ciudad de Caracas, que apenas a 40 kilómetros sería presa fácil de las hostilidades inglesas. Estas tropas eran compuestas en su gran mayoría de indígenas, de negros, de mestizos y de ya algunos hombres llaneros que con lanzas, machetes y fusiles iban a dar todo en este esfuerzo bélico, pues iban a rescatar a los asediados en La Guaira. Como dije, los ingleses puestos en el estado de Carabobo, en Borburata, que es una población pequeña, muy cerca al actual Puerto Cabello, a 6-8 kilómetros, tendrían dos problemas. El primero fue que cuando intentaron asediar el fuerte de La Guaira, el fuerte respondió hundiendo un barco británico, dándole en la Santa Bárbara al Cor, creo que se llamaba el barco británico, de 70 cañones, lo hunde y a otros dos los deja averiados gravemente. Y estos dos barcos averiados gravemente solo podrían llevar hombres y pertrechos dentro de ellos, pero ya no se podría contar con ellos para intentar artillar. Entonces, como no se contaba con esos barcos para artillar, el general
Charles Soule toma la decisión de bajar los cañones que tiene todavía en funcionamiento, los baja del barco y decide que con esos cañones más los que estaban dentro para aprovisionar a las tropas de tierra, atacar el fuerte de La Guaira y así poner en vilo al ejército español que defendía la plaza. Eran aproximadamente unos 300 hombres, pero entre el combate, las fuerzas, los muertos, los enfermos, los españoles tendrían el combate 24 hombres en casi 2 meses. Al batallón guipuzcoano, que era el encargado de la defensa de la Capitanía General de Venezuela, al mando de Juan de Zuluaga. Como dato anecdótico, este señor Bartolomé de Urubizus había sido comandante general de la flota española en el Mar del Sur, en el puerto del Callao, y había sido maestre del gran Blas de Lezo, héroe de Cartagena de Indias de 1741. Volviendo a La Guaira, los ingleses, como sabían que pensaban que los habitantes de Puerto Cabello no iban a salir al rescate de la ciudad del puerto de La Guaira, porque habían dejado unos defensores que podrían avisar por dónde llegarían, pensaron que si los españoles traían tropas ayudantes eran directamente por mar, que en esa época era mucho más fácil y rápido, o por la ciudad de San José de Cumaná. Entonces se prestaron a poner los cañones atrás, como siempre se ponían en esa época, pero viendo hacia la ciudad, viendo el camino que conducía de La Guaira a Puerto Cabello, desprotegidos y protegiendo pues a la infantería que cargaba contra el fuerte. Con tan mala suerte para los británicos y tan buena suerte para los españoles, que los indígenas que habían llegado desde Caribabare, desde Vichada y Casanare y desde Maracaibo, atacarían precisamente a la artillería, matando entre 40 a 60 artilleros británicos, todos en menos de 5 o 10 minutos. Se robarían estos cañones a los ingleses, y no solo eso, dejarían a los ingleses sin cañones de tierra, lo que les dificultaría la misión. Esto ocurriría más o menos para el 1 de abril de 1743, y los británicos que tenían que supervisar que los españoles no salieran, fueron sorprendidos por un ataque coordinado, mejor dicho, mientras los españoles salieron en caballos a atacar a los artilleros, una guarnición indígena atacó rápidamente a los pocos soldados que habían dejado los británicos en Borburata, matándolos a todos, porque tenían que no dejar sobrevivientes para que los ingleses no supieran que iban a atacar por ese lado. La operación del comandante de Puerto Cabello es hermosa, y este señor terminará haciendo este ataque que era complejísimo. Hoy se escucha facilísimo, pero no tenemos radio ni teléfonos en esa época. El ataque fue completamente devastador. Las tropas indígenas al cuerpo a cuerpo, uno a uno, eso eran letales, y eran como 4 contra 1. Los ingleses apenas eran 70 hombres y los indígenas que atacaban como 140, lo que fue completamente letal. No pudieron informar ni siquiera a los británicos que se acercaba un ataque de caballería española ligera. Estos atacan a los artilleros, mientras matan a los ingleses que están en Borburata. Estos salen inmediatamente a sumarse al ejército, que después de matar a los ingleses que están en Borburata, salen inmediatamente a socorrer la ciudad, el puerto de La Guaira, y romper el cerco naval británico sobre La Guaira, que ya después de 3 meses afectaba la vida y la tranquilidad de los habitantes de la ciudad de Santiago del León de Caracas, actual capital venezolana y capital del virreinato, capital de la Capitanía General de Venezuela, que estaba incluida en el virreinato de la Nueva Granada. Estos hombres, cuando llega la caballería, se roban esto y dicen que cuando ya quedan 24 o 26 hombres y el señor Juan de Zuluaga va a huir hacia Juan de Zuluaga va ya prácticamente a rendirse, llegan los achaguas y los indios de Coro, tocan el cunave de guerra. El cunave de guerra es un cuerno de vaca o de toro que tiene un sonido, y al grito de Santiago y del cunave los indios van al combate contra los británicos.
matando en el primer combate que se tiene, la primera escaramuza, matando más de 2000 ingleses, haciendo a Charles Soule huir hacia detrás de las líneas y romper el cerco naval sobre la Guaya. Y como cosa anecdótica les voy a contar que había una negra que tenía una vaca rubia gallega que se llamaba Rubiela, que va a ser la guía de los niños y mujeres que llevarán los pertrechos a Caracas. ¿Cómo así? Era que una negra tenía suelta una vaca de raza gallega, de raza rubia gallega, en lo que el camino que era entre Caracas y La Guaira. Tenemos que entender que no era tan ocupado, ni tan contaminado, ni tan nada de estas cosas. Y esta población, y esta vaca se la pasaba digamos 2 días en un lado y 2 días en el otro, y así. Y cuando ella está en La Guaira, la propia población de La Guaira le dice al comandante indígena, que era un sacerdote, porque ahora no se coloca, era un sacerdote nacido en lo que hoy sería Casanare, que la vaca sí conocía el camino y que la siguieran, que ella los llevaría a Caracas. Cuando esta vaca entra con los 400 más o menos hombres a informar que los británicos ya no son un problema, que ya no son un problema sobre el puerto de La Guaira y que ya pueden circular, la vaca entraría de primeras y pues los hombres, cuando ya miran la ciudad de Caracas, entran y la población sale a los balcones y a la calle a aplaudir pues el paso de la vaca y de los soldados que van detrás de ella pues al rescate de la población de La Guaira y de la ciudad de Santiago el León de Caracas, donde estas poblaciones pues al ver pasar a la vaca que se llamaba Rubiela, como cosa anecdótica, aplaudirían a la vaca y a los soldados, pues que detrás de la vaca seguían los soldados, llevaban perros, llevaban caballos que tiraban zorras, ya le decían zorras a esas cosas, pero digamos una carreta tirada por caballos o por bueyes que llevaba pertrechos, que llamaban carromato, y en Venezuela ya la llamaban, igual que en Colombia, zorras. Esos caballos llevaban, pues dentro de ellos llevaban trigo, llevaban arroz, llevaban productos de primera necesidad, y atrás venían pues animales, vacas, gallinas, cerdos, que eran pues necesarios para la alimentación de la población, que había sufrido por más de 3 meses ya, porque ya estábamos a mediados de mayo de 1743, y la población había sufrido desde el 8 de febrero o 9 de febrero, ya había sufrido el cierre total del comercio debido a las tropas británicas. Después del 10-12 de mayo este cerco es roto y la población británica, los soldados británicos tendrán que huir. Para el 2 de junio de ese mismo año, Charles Soule declarará que es imposible, intentará atacar ahora Puerto Cabello, se volverá a poner en Borburata, y al intentar atacar la población ya envalentonada por la victoria, la población general, lideradas por mujeres, quiero que sepan, recibirán a los ingleses con muchísimo cariño, con fuego nutrido, que era, si yo tenía una hija o yo era una mujer y tenía una hija de 12, 13 años, yo disparaba, después mi hija, y si había otro, ese disparaba para hacer un fuego nutrido, mejor dicho, que no descansaba. Y eso pondría en huida a los ingleses, les haría perder más de 500 soldados. De la expedición no quedaban ya, de los 4.500 no quedaban vivos ni siquiera 1.000 hombres en pie, lo que haría que los británicos huyeran de la ciudad de Puerto Cabello, y esto generaría para siempre una derrota que le daría un incentivo más al Imperio Británico para intentar darle un parapalos a la hacienda española, pues los ingleses en esta expedición se gastarían más de 1,5 millones de libras esterlinas pagando mercenarios en Curazao, intentando llevar pertrechos desde los territorios de lo que comprendían la corona portuguesa, desde Salvador Bahía, y también intentarían desde lo que hoy es Sao Paulo, intentarían llevar pertrechos a las tropas, pero cuando ya llegaron, ya las tropas británicas se habían rendido al general Juan de Zuluaga, que de buena manera les permitió pagar esos pertrechos
y rendirse para no ser muertos en un combate completamente estéril, pues después de que las mujeres y los niños y la población civil en Puerto Cabello los recibe tan generosamente y tan cariñosamente, al saber esto, las tropas indígenas y negras que habían echado a los ingleses de La Guaira se disponían ya a atacar a los ingleses, que ya no eran más de 1000 hombres y que estaban completamente completamente sobrepasados por la defensa española y por la brava defensa y el bravo contraataque español, sobre todo en La Guaira, que les había roto la moral, la disciplina, y que ya se habían desertado 500 hombres. Después, en el medio de esa batalla que tuvieron en Puerto Cabello, 500 soldados huirían, lo que dejaría menos de 500 hombres contra un ejército indígena que era casi la misma cantidad. Y Charles Soule no era ningún idiota, sabía que un ejército atacante tendría, las leyes inglesas decían que 4-1, y sabía que los indios eran más, que conocían el terreno y que ellos eran los atacantes, lo cual le da la triste noticia a su comandante, al segundo al mando, a Charles Knox, de que hay que rendirse porque no hay ninguna esperanza de victoria. Atacar el fuerte de Puerto Cabello o volver a intentar un ataque a La Guaira sorpresa no funcionará. Los españoles ya están completamente enterados de que los ingleses pretenden atacar una de las dos plazas, ya los echaron de Puerto Cabello, la población está completamente a la expectativa, y en La Guaira ya la población de Caracas ha listado hombres que están ya nuevamente en los puertos, en la fuerte de La Guaira, para recibir a los ingleses, lo que ya el factor sorpresa, y con menos de 500 hombres no tiene ningún objetivo atacar, sería un completo suicidio. Y fuera de eso, las tropas indígenas estaban merodeando dentro de las dos ciudades para encontrar a los ingleses que estuvieran por ahí para capturarlos, y esto haría que el general Charles Soule renunciara definitivamente, y el 2 de junio firmara la paz, entregara, y los 500 hombres el 3 de junio de 1743 marcharán con la bandera británica en manos españolas sobre la ciudad de Caracas, que les aplaude y les felicita de haberse rendido y de haber entendido que la lucha ya era completamente innecesaria, y que si fueran seguido continuando por lo menos una semana más, la muerte de todos estaba completamente segura, pues los indígenas ya estaban a menos de 12 kilómetros de Borburata, en la actual Puerto Cabello, como yo he dicho, y estos indígenas eran poco proclives a respetar las vidas británicas, debido a que los británicos y los holandeses eran los principales hombres en secuestrarles, robarlos, esclavizarlos o venderlos a otro lugar. Esto también encolerizaría al rey británico Jorge II, que después de enterarse de la derrota, a diferencia de la derrota de Vernon, no serían escondidas. El rey británico había tenido sus problemas con Charles Soule, y pues no era de muy agrado la corona británica. Había reemplazado a Vernon después de sus derrotas, pero la corona británica tampoco sería muy querendona con este hombre. ¿Por qué cuento esta historia? Porque siempre se nos ha negado el hecho de que las poblaciones indígenas, negras, mestizas, lo que llamamos criollos, se sentían 100% españoles. Claro que lo eran y se sentían. En esta batalla y en varias atrás y adelante, las poblaciones negras, indígenas, mestizas y pardas, que serían mulatos, serían vitales para la defensa de las ciudades españolas, y los españoles reconocerían el hecho de que estos hombres eran completamente españoles sin importar el color de su piel. Estos hombres defenderían con fuerza y con total amor a su tierra estos territorios que eran parte de ellos mismos, y estas poblaciones defenderían sus casas, sus haciendas y sus propias vidas, recordando que esto es lo que más se nos niega en los colegios de enseñanza pública, desde primero al curso 11, que es el último acá en la educación colombiana, la educación básica. Bueno, la básica primaria llega de primero a noveno, y décimo y 11 serían la educación básica secundaria, serían los de superior, y después entraríamos a la universidad pública,
donde incluso muchas privadas también caen en esto, en esta leyenda negra antiespañola, donde se nos hace odiar a España sin encontrar un motivo o causa del porqué. Como ya he dicho antes, nunca estas tierras fueron referidas como colonia y acá la población demostró que no era una colonia, que era un territorio español que amaba y defendía su acervo cultural español dentro de su propia idiosincrasia, entendiendo su forma de ver y su cosmología y cosmovisión. Pongo esto para eliminar un poco la leyenda negra que se ha creado sobre la misma España y sobre la Iglesia Católica, pues los principales defensores fue un sacerdote y dos hombres pertenecientes al batallón guipuzcoano o a la compañía guipuzcoana, a Juan de Zuluaga y Bartolomé de Urubisus, y también al resto de la población en general de Venezuela de estas fechas que dieron su propia vida en la defensa de esa ciudad. Les agradezco enormemente a los suscriptores y a todos los que miran mi videos darle like, compartirlo, suscribirse y hacerme viral. El próximo domingo tendré otra historia así como estas, donde recordaremos más victorias del Imperio Español sobre otros. Narraré la primera victoria española en el puerto del Callao, en Perú, donde el ejército español ya no enfrentará a los ingleses sino a los holandeses, y donde la figura de un santo poco reconocido fuera de Perú, como es el señor Martín de Porres, o de Porras, que era el apellido real, porque Porres es que la E y la A al escribirse cursiva se parecían, entonces este hombre, Martín de Porras, será el hombre ilustre de la defensa del puerto del Callao, que era siempre atacado por los holandeses que buscaban cómo robarse algo que no les pertenecía. Para mí ha sido un gusto enorme escribirles, hablarles, comunicarme con ustedes y dar estos enlaces históricos gracias a la Casa Agualongo y Quesada, haber dado ya un benemérito al señor Gonzalo Jiménez de Quesada, que espero que el próximo año tenga el dinero para poder viajar hasta la ciudad de San Juan de Pasto para hacerle un benemérito al señor Agustín Agualongo Cisneros, hombre de donde tomamos el nombre Agualongo y Quesada. Agradezco a todos, que tengan una feliz tarde acá, a este lado del charco, una feliz noche en la España europea y unas felicidades para todos. Muchas, pero muchas gracias.